Pedro soportó pruebas de todo tipo en sucesivas oleadas a lo largo de la vida, literalmente. Luchó contra las espumosas olas del lago durante las frías noches que pasó pescando para su familia. Luchó contra las olas del amargo remordimiento cuando traicionó a su Señor. Luchó contra las olas de la incertidumbre en la prisión después de predicar el Evangelio. Luchó contra las olas de la frustración al trabajar para establecer la incipiente iglesia cristiana. Fue, por así decirlo, un estudiante en la escuela del sufrimiento al analizar sus pruebas de causa y efecto, y así se permitió crecer desde la experiencia. Pero aprendió especialmente a comprender el papel que tenía el sufrimiento en la obra de salvación de Dios y en su propia esperanza personal de hacer y llegar a ser lo que Dios quería para él. Como Pedro se convirtió en un experto en sufrimientos y pruebas, es el más indicado para enseñarnos la lección de esta semana. Destaca varios tipos de crisoles: los crisoles generados por Satanás, los crisoles generados por nuestro pecado, los crisoles que Dios usa para purificarnos y formar nuestro carácter, y los crisoles de la madurez. Cada uno de estos crisoles tiene su origen: Satanás, nosotros o Dios, y sus criterios de manejo y respuesta. Bienvenidos, mis hermanos queridos, a este estudio número 2, lección en el crisol con Cristo. En esta introducción he leído el comentario de la lección para los maestros. Interesante notar cómo cada cosa tiene un propósito. Los propósitos de Dios con Pedro, que lo llevaron a ser el gran apóstol, el apóstol Pedro, el hombre de carácter difícil, finalmente el hombre sumiso, dedicado a la obra de Dios. Lección 2. Los crisoles venideros. Texto para memorizar: Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En los laboratorios de química, a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chisporrotean, saltan o arden intensamente, según de lo que están hechos. El recipiente se llama crisol. El diccionario define crisol como, primero, recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Segundo, prueba difícil, lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Estas definiciones también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de la vida? Lección para el día domingo. Sorpresas. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un automóvil que vira bruscamente en la carretera y te cruza por delante. Una notificación repentina de que perdiste el trabajo. El resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas. La traición de alguien a quien amabas y creías que él te amaba. El dolor
puede ser intenso, pero el elemento sorpresa siempre lo empeora. Esta semana veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Para empezar, volvamos a 1 de Pedro 4:12. La palabra griega para sorprendáis en 1 de Pedro 4:12 significa ser extraño o extranjero, pero insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego proviene de otra palabra griega y significa quemadura. En otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. Vamos a leer 1 de Pedro 4:12 al 19. ¿Cuál es el mensaje de Pedro? Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros os padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. La palabra sorpresa es muy común que la veamos de esa manera cuando el asunto, como hemos leído, es inesperado. Por eso no es extraño escuchar la palabra ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué fue esto tan intempestivo? Un accidente, como decíamos, el examen médico, el cambio de una persona hacia nosotros. Las cosas pueden ser inesperadas, pero miremoslo para nuestro bien. A muchos el sufrimiento nos sorprende, porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos. Dios es bueno y Satanás, que es malo. Pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. A veces, caminar con Dios puede ser desafiante y difícil, y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. Job, que era justo, pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job 21:7. Pregunta para reflexionar. Pedro se refería a las pruebas que son consecuencia de luchar por Cristo, pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte 1 de Pedro 4:12 al 19? Lección día lunes. Los crisoles de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Pregúntate, ¿con cuánta seriedad me tomo estas palabras? ¿Qué cosas haces en tu vida que demuestran que las tomas en serio? ¿Alguna vez viste a un león hambriento? Es impresionante, porque sabes que puede atrapar y comer casi cualquier cosa que quiera.
Pedro dice que Satanás merodea de la misma manera. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver las consecuencias de su deseo de matar. La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión de la moral y los valores están por todas partes. No podemos evitar ver la obra de Satanás. Primera de Pedro 5, 8 al 11. ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué promete hacer Dios por aquellos que sufren? Primera de Pedro 5:10. Leamos nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué se propone hacer Dios? Es la pregunta. Se propone moldearnos. Es posible que necesitemos pasar por el crisol. ¿Por qué? Porque estamos con defectos de carácter, defectos en nuestra personalidad, cosas que afean esa representación que Dios quiere que seamos de Cristo en esta tierra. Es necesario ser acrisolados. Pedro escribe estas palabras en el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra de la fe cristiana. Pero, como ya mencionamos, Satanás actúa de muchas formas diferentes, y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado, y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Gracias a la cruz, la victoria de Cristo es nuestra. Piensa en otras formas en que Satanás causa dolor. La lectura de Primera de Pedro 5, 8 al 11. ¿Cómo podría ayudarnos a afrontar la angustia que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el que Satanás causa estragos? Lección para el día martes. Los crisoles del pecado. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si te paras al rayo del sol con un helado, sin duda se derretirá. Causa y efecto siempre van de la mano. Y por más que queramos que las cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo. Siempre trae consecuencias. No es que Dios esté en el cielo de brazos cruzados preguntándose qué cosas terribles podría hacerles a quienes pecan. No, el pecado en sí conlleva sus consecuencias inherentes. El problema es que muchas veces pensamos que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias. Nunca es así. Pablo deja bien en claro que el pecado tiene consecuencias, no solo para la eternidad, también produce consecuencias dolorosas y angustiantes en la actualidad. Romanos 1:21 al 32. Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de esos pecados. Para reflexionar, Romanos 1:21 al 32. Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de esos pecados. Lee estos versículos con oración y con detenimiento y resume la esencia de lo que manifiesta Pablo
Concéntrate especialmente en las etapas del pecado y sus consecuencias. Un par de versículos antes, Pablo describe estas consecuencias como la ira de Dios, Romanos 1:18. La ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra, aún con respecto a los cristianos. Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. Hemos considerado las consecuencias de transgredir las leyes morales de Dios. ¿Y qué decir de quebrantar las leyes de la salud de Dios? Nuestro cuerpo es el hogar de Dios. Si abusamos de nuestro cuerpo al no comer de manera saludable o al no hacer ejercicio o si trabajamos en exceso con regularidad, esto también es pecar contra Dios y tiene consecuencias que pueden crear las condiciones de un crisol. En tu vida, ¿en qué medida cosechaste las consecuencias inmediatas de tus pecados? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué cambios debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Si no aprendemos de cada una de esas experiencias, el asunto se hará cada vez más difícil. Y se la ponemos al Señor todavía más difícil, porque tendrá el Señor que seguir usando el crisol para nosotros. Hermano querido, tal vez algún día ya el Señor decida no luchar más, porque ha sido tantas las veces que nos ha pasado por el crisol que no hemos aprendido. Tengamos esto en cuenta. Los crisoles de purificación, lección día miércoles. Jeremías 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. ¿Cómo entiendes esta cita y el versículo bíblico anterior? ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implica el proceso de purificación? Lee Jeremías 9:7 al 16. Dios dice que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. Jeremías 9:7. ¿Qué dos razones da Dios para esto? Jeremías 9:13 y 14. ¿Cómo ocurrirá el refinamiento? Jeremías 9:15 al 16. El refinamiento y la prueba de Dios entrañaron una acción drástica. Probablemente haya tres razones por las cuales refinar y probar puede asemejarse a un crisol. En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Un poco antes, Jeremías escribe con tristeza: Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. Jeremías 6:29. Por lo tanto, ocasionalmente se necesita una acción drástica para llamar nuestra atención. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. En tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte tan importante de nosotros. Piensa en los pecados con los que luchas. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo, como lo hizo con Israel? Hemos llegado a la parte de la lección para el día jueves, los crisoles de la madurez. Segunda a los Corintios 12:7 dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cortamos las plantas que ya no queremos. Podamos las plantas que queremos que desarrollen una mayor productividad. Sin embargo, ambos procesos implican una herramienta afilada. Por cierto, la poda requiere cortar partes de la planta que, a criterio del jardinero novato, sería como destruirla, o en un contexto espiritual, oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo. Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. Muchos se preguntan qué quiso decir Pablo con un aguijón en mi carne, según a los Corintios 12:7. Las ideas son muy variadas, desde que Pablo sufría ataques constantes de sus enemigos hasta que tenía dificultades para hablar. En realidad, parece que tenía problemas oculares. Curiosamente, Pablo creía que su aguijón le fue dado. ¿Qué crees que quiso decir Pablo con «me fue dado»? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo? Fíjate que el aguijón de Pablo tenía un propósito determinado, para que no me enaltezca sobremanera, según a los Corintios 12:7. No fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino para evitar que pecara en el futuro. Pablo reconoció que por naturaleza tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podía protegerlo. Leamos 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Cómo enfrenta Pablo su aguijón? ¿Crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? La forma en que Pablo responde, ¿cómo podría ayudarte a enfrentar aguijones que quizás tenga que sobrellevar? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para meditar, ¿cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y las tuyas? Piensa en los aspectos de tu vida en los que necesitas dar más frutos de justicia. ¿Qué cualidades espirituales te gustaría pedir a Dios que desarrolle en ti mediante su poda? Saben, queridos hermanos, este es un pedido que posiblemente no lo comprendemos. Señor, pruébame. ¿Dirías tú eso a Dios? Señor, pódame. ¿Lo dirías? ¿Pero eres consciente que esto puede causar dolor? ¿Eres consciente que cuando pedimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, esto no va a llegar por cuestión de un instante o como se chasquean los dedos? Que aumentar mi fe y que pasar por la poda puede doler. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Ministerio de Curación, página 338. Mis hermanos, gracias por acompañarnos hasta este punto. Que este estudio sea de bendición para todos, que al estar en el crisol podamos comprender
que es para nuestro bien. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje de Dios.